registrar su apellido paterno y su nombre. Bien, ahora nos toca entonces recorrer dentro del continente asiático la China. Y la China que en estos últimos, en esta última época se ha constituido en una de las potencias económicas del mundo, debido fundamentalmente a después de la caída del muro de Berlín y la caída del socialismo en Europa, es decir, la caída de la ex Unión Soviética. Entonces se van unificando muchos países y no nos olvidemos de que la China hasta el día de hoy todavía es un país socialista. Esto ha hecho de que a partir de los años 80, 85, la China vaya captando mucha inversión, mucho capital extranjero, especialmente norteamericano y también capital europeo y lógicamente también capital judío. Esto debido a que en la China el costo de la mano de obra es bastante bajo. Si en Estados Unidos o Europa se pagaba por una hora de trabajo de un técnico 15 euros o 15 dólares, en la China se pagaba 1. Entonces los inversionistas han preferido invertir en la China con una seguridad económica y esto ha hecho de que la China empiece a producir de manera masificada, ¿no? Bienes y productos de toda índole. Es por eso que existen productos chinos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta categoría, ¿no? O de clase, de acuerdo al precio de los productos. Las principales empresas y las principales fábricas e industrias del mundo producen en la China, pero sacan, es decir, con la etiqueta de y su patente propia, por ejemplo, el caso de Zara, ropa Zara, calzados, etcétera, se produce todo en China, pero sale como Zara y bajo esas características de las patentes, ¿no? Lo mismo pasa con, no solamente en la parte de textiles y vestimentas, sino también en toda la parte de la industria pesada. La zona en que esta cultura es predominante, abarca una amplia región geográfica con una variedad de costumbres y tradiciones entre pueblos, ciudades y provincias. Una de las grandes, como decíamos anteriormente, una de las grandes también características es un país que tiene en ciertas ciudades mucha riqueza
edificios, construcciones, etcétera. Pero en otros pueblitos chicos siguen todavía trabajando y produciendo como hace 2000 años atrás o más, tal vez usando el arado y tirado por los bueyes. Adoptó muchas culturas en sus alrededores, como el budismo de la India, dando origen así al budismo Chan en la religión, ¿no? China fue cuna de uno de los importantes corrientes filosóficas, ¿no? Y también, es decir, esa parte de la contemplación que hacían y que hacen hasta actualmente los sacerdotes budistas. En los diferentes periodos es un país, es un pueblo muy antiguo, es un pueblo milenario, tiene millones de años, perdón, miles de años. Han habido asentamientos humanos muy importantes y no nos olvidemos de que la China actualmente tiene más de 1.500 millones de habitantes. Esto determina que en los diferentes periodos se haya empleado nombres diferentes para referirse a las diversas posiciones sociales. Conceptualmente, los periodos imperiales y feudal son similares, es decir, los emperadores que correspondían a dinastías como la Shaolin, etcétera, que eran dueños de las tierras y lógicamente que si era un imperio tenían bajo sus dominios y su sometimiento al resto de la población. Actualmente la China cuenta con más de 50, casi 60 grupos étnicos reconocidos. El grupo preeminente es el de la etnia de Han. A lo largo de la historia, muchos grupos se han asimilado a etnias vecinas o desaparecido sin dejar rastro. Al mismo tiempo, dentro de las etnias han mantenido tradiciones culturales o peculiaridades lingüísticas, como en este caso manteniendo su propio idioma, independientemente del chino, derivado del chino, ¿no? Como el Minsu, que se emplea para definir el nacionalismo chino. En general, en gran medida, la identidad cultural tradicional tenía relación con diferentes nombres, familias, etcétera. La religión en China se ha caracterizado por un pluralismo. Desde comienzos de la historia de la China, la religión en China se orienta al entorno familiar y no suele existir la adhesión exclusiva de sus miembros. Algunos estudiosos dudan de la aplicación del término religión para el budismo o el taoísmo, prefiriendo denominarlos prácticas culturales o sistemas de pensamiento, ¿no? El cuestionamiento sobre lo que debería llamarse religión en el ámbito de la China está muy sujeto eh, a la historia, al debate y al criterio también que tienen en este caso los historiadores. Una de las características muy importantes es la gastronomía. La abundante variedad de gastronomía china procede principalmente de una costumbre del periodo de los emperadores de China, que solían ofrecer 100 platos diferentes en cada comida. En el proceso de preparación de la comida se veían envueltos incontables cocineros, concubinas de los emperadores. Con el tiempo, muchos platos pasaron a formar parte de la comida diaria de los ciudadanos y del pueblo en común. Indiscutiblemente, toda la gastronomía de China y principalmente Hong Kong, inclusive de la China estadounidense, tiene en cierto modo sus raíces en la cocina de las dinastías chinas. No nos debemos olvidar de que no es fácil ni ha sido nunca fácil poder alimentar a semejante cantidad de gente. Eso determina de que en la China actualmente se coma todo lo que se mueve, desde cucarachas hasta la última pezuña del último cabro o de la última oveja. Entonces, es un país muy variado, decíamos, en relación a su cultura, ¿no? Es muy diverso también en relación a su geografía y presenta también un sinnúmero de trazos
en su geografía, que en algunos lugares es extremadamente accidentada con picos muy elevados. Las ciudades más grandes en China se encuentran bien estructuradas y como decíamos hace rato, pero sin embargo en el resto de la red urbana está muy mal estructurada. Apenas existen ciudades medianas más allá de las grandes capitales de las 30 provincias con las que cuenta. Unas provincias muy grandes, muy ricas, a las cuales no sirven en su totalidad la mayoría de los capitales. En las últimas décadas, la inmigración del campo a la ciudad ha sido muy extendida y empiezan a sentirse los primeros signos de superpoblación. Para evitar esto, las autoridades chinas han comenzado a planificar ciudades nuevas con centros urbanos con similares oportunidades que las grandes ciudades o urbes actualmente ofrecen, ¿no? Es decir, para que no haya tanto esa desigualdad. Estas ciudades medianas tratan de canalizar y ordenar el mundo rural inmediato, proporcionando productos a los grandes centros urbanos. Cada ciudad lleva a cabo un fuerte programa de desarrollo, lo que le obliga a drenar fuerza de trabajo y capital de campo. Está por ver si esta serie de proyectos urbanísticos desarrollistas para crear estas ciudades medianas o también llamadas ciudades intermedias realmente puedan de alguna manera llevar las opciones que tienen las grandes ciudades en cuanto a la calidad de los servicios. En China se encuentran algunas de las ciudades más grandes del mundo, como es el caso de Pekín, Shanghái, Shanghái, Tianjin, todas ellas con más de 5 millones de habitantes y algunas llegando inclusive hasta los 15, 20 y 30 millones. Los relieves geográficos, como decíamos, el territorio en China es muy diverso, pero está sobre todo marcado por las montañas. El 40% del territorio chino tiene más de 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Los geógrafos distinguen entre, en general, tres grandes conjuntos escalonados, con un gradiente decreciente en altitud desde oeste a este. Un escarpe continental que se extiende desde la Gran Qiachang a la meseta de Yuzhang, en Guzhou, pasando por la montaña de Tai. Separa las áridas planicies del norte y el oeste de las fértiles llanuras del este, donde se concentra la gran mayoría de la población y principalmente la agricultura intensiva. Es decir, que los chinos han preferido empezar desde hace mucho tiempo y atrás, a la tala de árboles para poder volver esos espacios físicos y convertirlos en áreas agrícolas. Y al estar convertidas en áreas agrícolas, lógicamente que la producción va a ser y ha sido extensiva y muy mecanizada. Muchas de las montañas en China se encuentran entre las más elevadas de Asia y del mundo. Los principales ríos del país tienen allí su nacimiento. En el centro de China, en promedio, es menos elevado que las regiones occidentales del país. El relieve está formado por montañas medianas, mesetas, colinas, depresiones. Sin embargo, se puede distinguir varios subconjuntos. Al norte de la Gran Muralla China está la meseta de Mongolia, a una altitud media de 1000 metros. Está atravesada de este a este por las montañas Jing, que deben tener alrededor de unos 1400 metros de altitud. Es decir, en épocas muy antiguas, nosotros hemos visto de que si observamos acá, las características de los relieves geográficos en todas estas extensiones, vemos que hay relieves altos, pero también vemos que hay sectores de la planicie. Tiene una buena red hídrica, como podemos observar en los ríos de estos sectores, que nacen lógicamente, en este caso, por ejemplo, en la meseta del Tíbet,
tienen el nacimiento de los grandes ríos y estos inclusive pasan por China para desfogar, en este caso, en el sector del Océano Pacífico. Aquí vemos todo el sector del Himalaya, que son las partes más altas que tiene el continente chino. Aquí al norte tenemos a Mongolia y desde épocas muy antiguas, los mongoles siempre quisieron sitiar la China y tomar posesión de ella. Y lo hicieron ya hace muchísimos años atrás. Los mongoles casi sitiaron la China por 80 o 100 años y tomaron posesión de todo esto. Y es a consecuencia de eso de que la China va construyendo una muralla tan grande que les sirve como defensivo para evitar el avance de principalmente de los mongoles. Los mongoles es un pueblo y fue siempre un pueblo en sus épocas antiguas, fue un pueblo nómada que montaban sus campamentos, ¿no?, en tiendas, montaban sus campamentos en tiendas y permanecían cierto tiempo en él, 1 año, 2 años, etcétera, y luego se iban y seguían moviéndose por su territorio. Pero siempre quisieron ingresar y tomar posición eh, de la China. Como decíamos hace rato, hay una gran variedad. Por ejemplo, vemos aquí las ciudades, como es el caso de la capital de Hong Kong en la China, que es Victoria. Hong Kong tiene un régimen administrativo y social muy especial porque sí forma parte de la China, pero tiene cierta autonomía en el manejo de sus recursos económicos, como también tiene una autonomía en su propia gestión. Entonces es casi un país semi-independiente de China y es justamente en Hong Kong donde son los primeros, donde aparecen las primeras inversiones de los capitales internacionales y donde se van desarrollando y se va desarrollando lógicamente las grandes ciudades como la podemos ver en esta fotografía. Aquí tenemos parte de la muralla china, que ha sido un trabajo realmente tesonero y muy grande porque millones de personas, de chinos, han tenido que trabajar por muchos y muy largos años y también millones de personas han ido muriendo y murieron por el trabajo desgastador que tenía el tener que construir la muralla china. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, es toda esta parte, van siguiendo la ruta de la colina, de las colinas, y eso significa que aquí tenían que trabajar gradas y aquí estaban la parte de las murallas, ¿no? Y aquí vemos de que inclusive habían sectores de las colinas muy profundos que a veces llegaban hasta 50, 70, 100 metros de profundidad. Entonces ellos tenían que ir limpiando partes para poder empezar a poner la piedra y la argamasa para poder construir de esta manera la muralla, que era un camino de control para evitar el avance de los mongoles. Es por eso, y vamos a ver en otras fotografías, que inclusive tienen sectores, cada cierto sector tienen unas casetas, o también llamadas glorietas, donde los centinelas hacían la guardia y hacían también el cambio de guardia. Eso significaba que las 24 horas del día, toda la muralla, todo el sector de la muralla estaba custodiada. Actualmente hay lugares que han desaparecido de la muralla y otros que los han restaurado perfectamente para incorporar dentro de los atractivos turísticos que tiene la China. Este sector de la muralla podemos verlo, por ejemplo, en Pekín. Aquí podemos ver una parte del puerto Xinjiang, el sistema fluvial más importante
del sur de la China, sirve en su mayoría, en su mayor parte, en el puerto de Cantón, ¿no? Es decir, el puerto de Cantón es uno de los puertos más grandes a nivel mundial, donde existe el mayor tráfico de barcos de la marina mercante, donde llevan, es decir, la mercancía a todas partes del mundo. Asimismo, el río, que cuenta con numerosos afluentes y emisarios, tiene un caudal 3 veces superior al del río de Huanghe. La flora al sur del valle de Xijiang se puede encontrar densas selvas tropicales lluviosas, ¿no? Ese sector se caracteriza por tener bosques hiperhúmedos, lo cual ha permitido de que existan tanto especies de flora como de fauna, en algunos casos únicos en el planeta, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver los lirios de agua, que han sido para muchas de las culturas y de las dinastías chinas antiguas, han sido consideradas como íconos o símbolos principales. No nos olvidemos de que el té es originario de la China, y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se sigue todavía la tradición en la producción agrícola, ¿no? Del té, como también aquí vemos en estas planicies que cada vez están perdiendo sus características agrícolas, porque estos terrenos ya están bastante cansados, y vemos aquí la trilla de arroz que se realiza a mano, ¿no? Con herramientas totalmente arcaicas y que han sido legadas por las antiguas culturas y dinastías en la China. La producción del arroz siempre se la tiene que hacer en ciénegas. Esto significa en terrenos bastante húmedos, y en muchos de los casos pareciese que fuesen como si, lagunillas o cochas donde se tiene que producir el arroz. Aquí podemos observar inclusive cómo hasta el día de hoy todavía se sigue trabajando en esta ciénega, en este barro con agua, y están procediendo al arado con bueyes. Y no nos olvidemos de que el arado ha sido creado en Egipto hace más de 2000 años atrás. Pero hasta el día de hoy todavía hay pueblos en la China que siguen trabajando bajo ese sistema tradicional de producción. La vegetación de esta región, sin embargo, ha sido reducida por el excesivo pastoreo y la erosión de los suelos, entonces que cada vez les va siendo mucho más difícil el poder contar con espacios aptos para la agricultura del arroz, y también, asimismo, la escasez de agua con el cambio climático que se está observando. Dentro de la fauna tenemos al panda gigante, que habita en forma exclusiva en el sureste de la China y que es un símbolo nacional, y que era una especie que ya estaba casi en extinción. Pero han habido programas que han logrado hacer una recuperación del panda gigante, y hoy se cuentan esta especie que están habitando sectores que han sido declarados áreas protegidas, ¿no? O reservas, justamente para precautelar el hábitat del panda gigante. Otro de los elementos fundamentales que nosotros vemos son las características arquitectónicas en la China. Siempre las construcciones desde la época de las dinastías y del Imperio Chino han tenido estas caídas de agua, pero bastante desarrolladas en la parte inferior, ¿no? Es decir, parecen balsas, y todas están trabajadas, construidas con tejas de arcilla, y que pueden estar en 2 o 3 niveles. Y esta era la representación característica fundamental de la arquitectura china. Por ejemplo, es el Palacio Celestial en Pekín, ¿no? Donde el color rojo
y el color dorado es el que siempre ha sido el mayormente utilizado como parte de la cultura y de las estructuras arquitectónicas, que hasta el día de hoy se las puede ver, y muchas de ellas hoy constituyen y forman parte de la gran oferta de museos que tienen las ciudades chinas. Aquí podemos ver, por ejemplo, el Palacio de Verano, que lleva esas mismas características y un decorado bastante cargado, si vale el término, en toda esta parte de la cubierta de los techos en las construcciones, ¿no? Con los aleros muy bien trabajados, decorados, etcétera. E inclusive podemos ver en los puentes esas características arquitectónicas que tienen este tipo de arcos. Aquí podemos ver la Gran Muralla China, ¿no? Donde esta inclusive se bifurca. No es que era una sola la muralla, sino que esta se bifurca por varios sectores y cuyo fin, dijimos, fue principalmente la de proteger, ¿no?, el avance que podían desarrollar los mongoles u otras poblaciones que querían tomar posición del territorio chino. Aquí vemos mucho más esta parte trabajada, ¿no?, de la muralla china. Mírense cómo están aquí la posición de las piedras labradas, ¿no?, y unidas con argamasas. Y aquí seguramente debe haber una caída abrupta en este desfiladero, ¿no? Y para mantener inclusive las características las características geográficas de las montañas, porque no se las cortaba, entonces ellos procedían a trabajar las graderías. Luego se había una planicie, tomaban la planicie y luego podían ser las gradas de subida o las gradas de bajada. Acá lo que decíamos, tienen justamente un mirador que sirve como un observatorio que utilizaban los centinelas para cuidar y hacer la vigilancia de la muralla día y noche. Por eso que la muralla china es una de las maravillas del mundo y parte del patrimonio de la humanidad, y fue declarada como tal en la UNESCO en el año 1987. Acá vemos en la ciudad prohibida, ¿no?, estas características también de la arquitectura china, muy utilizadas, como decíamos, en la parte de las cubiertas de los techos, ¿no?, que inclusive tenían las sobrecubiertas, que son estas segundas. La utilización mucho de los faroles hechos de papel, mucho han utilizado también el junco seco para hacer la parte de sus artesanías y también la parte de las alegorías, la utilización también de la piedra, como podemos observar en esta parte de la decoración de estas balaustradas, ¿no?, y los adoquines trabajados también en piedra. Esta es una estatua de león en la ciudad prohibida, trabajada también en piedra, pero recubierta de dorado, y generalmente los chinos fueron los que en primera instancia empezaron a utilizar el pan de oro, y luego esta técnica de poder recubrir con hojas muy delgadísimas de oro de 18 quilates pasó a Europa en la época de la Edad Media. Acá tenemos una estatua de Buda
tallada en piedra en Danton como una forma de recordatorio a sus deidades, y decíamos que el budismo también tiene sus diferentes interpretaciones que dan muchos de los historiadores, ¿no? Pero la religión fundamental y la adoración es a Buda. Aquí tenemos en Shanghái, se encuentra el Museo de Arte e Historia, que alberga una de las mejores colecciones de arte chino, y del Museo de Ciencias Naturales, con una infraestructura totalmente nueva, totalmente vanguardista, ¿no? Y que realmente atesora una gran parte de las colecciones del arte chino. No se olviden de que la utilización de la porcelana, por ejemplo, ha tenido orígenes en China y después fue llevada recién a Europa. Entonces, el manejo de la arcilla para crear lo que se llamó, lo que se llama, ¿no?, la porcelana, es justamente de origen chino y ha sido un arte muy bien desarrollado desde hace miles de años. Aquí tenemos el territorio peninsular e insular situado en el Asia Oriental, en el mar de China Meridional. Esta es una vista del puerto de Hong Kong y sus rascacielos. Nosotros aquí podemos ver toda esa trama urbana realmente muy grande. Aquí no hay dónde poner, dónde construir un metro cuadrado, como es una isla Hong Kong. Entonces el suelo es considerado, ¿no?, uno de los que tiene el mayor precio y más alto en el mundo por metro cuadrado, ¿no? Y aquí podemos observar también el puerto de Hong Kong, que es otro de los puertos importantísimos donde la marina mercante es la que tienen aquí los astilleros y también los puertos. Pero a pesar de aquello, de ese gran avance arquitectónico, de ese gran avance de la marina mercante, todavía existe estos barcos o estas embarcaciones típicas de junco en el puerto, y que desde hace añadas, ¿no?, han sido utilizados por los pobladores antiguos para realizar la labor de la pesca. Y actualmente todavía existen y se los puede navegar en esta parte del puerto, o entrando un poco más mar adentro, este tipo de embarcaciones trabajadas con junco, con las cuales recogen la pesca diariamente los pescadores. Por eso decimos que es un país de contradicciones, ¿no?, entre lo nuevo, lo moderno, la riqueza, la pobreza, etc. Aquí podemos ver restaurantes flotantes, como el caso de Jumbo en la bahía de Avendé. Acá podemos observar una vista nocturna del distrito de Kowloon, donde vemos realmente ese derroche de iluminación, y donde predomina siempre, inclusive hasta en los letreros comerciales, en la publicidad, en los ornamentos, en todo aquello, el color rojo y el color dorado, inclusive en las deidades. Los mercaderes de jade en el mercado de Kowloon. El jade es una piedra preciosa que tiene su origen en la China, y lógicamente que los orfebres chinos hacen un trabajo muy, muy meticuloso, ¿no?, justamente trabajando con esta piedra, ¿no? Y aquí vemos cómo están subastando y están comprando las piedras de jade. La mejor forma de poder hacer un paseo por Hong Kong es tomar un turibús. En este caso, este turibús tiene 2 pisos, ¿no?, y por un solo precio uno puede recorrer los principales lugares turísticos en Hong Kong, y también en las grandes ciudades chinas, ¿no?
Y lo que sí hay que ver y hay que saber es de que generalmente los guías guían en el idioma chino y en el idioma inglés. Es muy difícil conseguir idioma español. Por ejemplo, un viaje en un turibús que pueda ser en idioma chino y en idioma español. Pero sí guían en chino y en inglés, ¿no? Acá tenemos otra de las actividades que ha sido muy emblemática y muy desarrollada en la China, y es las regatas en el puerto de Hong Kong. Si ustedes observan, por ejemplo, esta embarcación tiene las características, como decíamos, de los techos en las construcciones de las edificaciones, que las han trasladado también a los barcos, ¿no? Esa es parte de su cultura. Y este es un barco turístico o un barco de recreación. En cambio, aquí nosotros ya vemos un buque mercante. Y aquí están los participantes en las regatas, en estas embarcaciones tan delgadas donde hacen las competencias. Acá tenemos el templete de Buda en Hong Kong, siempre con esas características y con esa ornamentación de las diferentes utilizaciones de los materiales, ¿no? Que son principalmente figuras animales, serpientes, dragones, etcétera, que están ornamentando a la deidad. Aquí tenemos a los budistas, a los sacerdotes budistas, que siempre llevan la indumentaria, y en este caso de color amarillo, ¿no? Y con la cabeza afeitada. Entonces, son sacerdotes budistas de contemplación, es decir, que la mayor parte del tiempo andan rezando en los monasterios budistas. Y aquí tenemos también una representación de Buda. Otro elemento fundamental que nosotros observamos y que realmente es muy destacado es el folclore. El folclore en la China es algo espectacular, es algo impresionante. No nos olvidemos de que principalmente los atuendos y las ropas en épocas antiguas, y también hoy es un lujo, ¿no? Están trabajados con seda, y la seda proviene de los gusanos de seda. Actualmente todavía hay muchos criaderos de gusanos de seda, donde los gusanos producen un tipo de una baba que le sale del aparato masticador de la larva y va botando, y es la seda, y luego la seda se recoge en capullos y de ahí recién van a las empresas textiles. Y esa forma de trabajar y de hilar la seda, pues tiene miles de años, y lógicamente hasta también las texturas, los colores que le dan a este tipo de telas para luego convertirlas en este tipo de indumentarias que forman parte del gran folclore y del colorido que tienen las vestimentas y las indumentarias de la cultura china. Decíamos, es un país de contradicciones, donde podemos ver ciudades que hay metros, turibuses, es decir, grandes líneas de transporte, pero aquí todavía podemos ver la atracción humana, es decir, estos dos hombres están llevando un carruaje, un carro, y aquí hay una persona que está siendo trasladada. Y aquí también podemos ver cómo todavía se sigue transportando los productos en estas cestas hechas de junco en los diferentes puertos. Entonces, es un país de contradicciones entre la riqueza, la pobreza, las necesidades, y no nos olvidemos de que recién el gobierno
de la República Popular de China ha permitido desde hace 5 años, creo, o 10 años atrás, no sé mucho, que los matrimonios podían tener el segundo hijo, porque antes solamente podían tener un hijo por matrimonio. Y eso era por la sobrepoblación que tiene la China, ¿no? Con más de 1.500 millones de habitantes. Aquí también podemos observar las características de lo que hoy en día constituyen ya monumentos y que son centros de visita obligatorios para los turistas para poder apreciar las características de la arquitectura china, ¿no? Y como también las obras de arte que están diseminadas en todos estos monumentos y asimismo también la vestimenta tradicional. Acá tenemos las deidades, ¿no? En sus diferentes formas y en sus diferentes representaciones, pero siempre haciendo el uso, decíamos, del color dorado o del color rojo. Disneylandia, Hong Kong, es el 5º parque temático más importante del mundo. Disneylandia en Hong Kong está situado en la bahía de Penny, dentro de la isla de Lantau. Entonces, Disneylandia ha llevado una representación idéntica de la que existe en Florida, con el Castillo de las Princesas, etcétera, solamente más pequeño y lógicamente que tiene un flujo turístico muy grande. Preguntas. Buen día, dice una consulta. ¿Cuándo se celebra el Año Nuevo Chino? Ellos tienen un calendario muy diferente al que nosotros tenemos. Nosotros nos basamos en el calendario gregoriano, ¿no? En cambio, el calendario chino, creo que es a partir del mes de junio, si no me equivoco, pero ellos les van dando denominaciones, ¿no? El año de la serpiente, el año del perro, el año del dragón. Entonces, para ellos tiene un significado más místico que otra cosa, y ese misticismo, lógicamente, que viene de lo sobrenatural, ¿no? Y dicen, si es el año del perro, va a ser el año de la abundancia. Si es el año del dragón, entonces pueden haber problemas o conflictos bélicos. Es decir, ellos asumen mucho su cosmovisión y lo sobrenatural, ¿no? Justamente a sus representaciones de sus dioses y las diferentes formas que adoptan estas, y también las diferentes culturas, porque no hay una sola cultura china. Es un país muy diverso desde el punto de vista cultural. No nos olvidemos de que muchos y en muchas épocas, hace miles de años, 2.000, 2.500 años atrás o 3.000 años atrás, se hacía habían grupos chinos que hacían muchas reverencias, y sus dioses, por ejemplo, eran los dragones. Los dragones son originarios de la China, que después recién los han asumido la cultura europea con sus películas y sus series, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, no habiendo más preguntas, nos vemos la siguiente clase. Que tengan Ay, no, la siguiente clase es mañana, ¿verdad? Mañana entonces nos vemos a las 8:40. Está bien, Lice, gracias. Hasta luego. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana.